continuación damos paso a la última ponencia del licenciado Walter Arellano con el tema el método de casos en la enseñanza-aprendizaje del derecho. Bienvenido, Walter. Hombre, muchísimas gracias. Sí, después de 5 países antes de llegar acá, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Por cierto, agradezco mucho a la doctora Abril Luzcanga la paciencia, ¿no? Entonces, exactamente, por lo menos los aeropuertos, ¿no? Entonces, por supuesto, al doctor Carlos Reyes, a los anfitriones, a mi alma mater, la UNAM, ¿no? También agradezco la presencia de mi entrañable amigo Juan Antonio Pérez Obrado. Juan, muchísimas gracias, ¿no?, por estar por acá, y de mi hermanita, que también se dio una vuelta por acá estando desde Barcelona, ¿no? Entonces, el compromiso de hermano mayor el día de hoy. Bien, yo voy a hablar del método de casos. Me alegra que haya un coloquio binacional específicamente en el que se hace alusión al método de casos. Pero bueno, ¿qué es el método de casos? El método de casos, pues, es una estrategia didáctica, pedagógica, que desde mi perspectiva tiene como finalidad 2 puntos: desarrollar el pensamiento crítico, pero también el pensamiento creativo del alumnado, ya sea a través de hechos reales o ficticios también puede ser, ¿no? ¿Por qué digo que es una estrategia pedagógica? La pedagogía siempre se va a preguntar qué se quiere enseñar y para qué, mientras que la didáctica se va a responder el con qué y el cómo. Entonces, podemos decir que este método de casos es un auténtico laboratorio jurídico que rompe ese esquema tradicional, memorístico, legalista, que generalmente tiende a impartirse en las facultades. Ahora bien, como pedagogía, pues vamos a ver particularmente la aportación de los Critical Legal Studies, ¿no?, que nos va a decir que incluso puede ser una forma de resistencia epistémica. Entonces, si pudiéramos dejar esa definición de método de casos, pues será nuestro punto de partida. Ahora bien, ¿quiénes hicieron esta propuesta o cómo surge esta propuesta en el derecho? Pues en principio no es nada nuevo, ¿no? El método de casos es viejísimo, ¿no? Tal es el caso, afortunadamente no está aquí el doctor Oscar Cruz Barney, ¿no?, por si no ya me hubiera corregido el dato, pero desde las comunidades prehispánicas la forma en que se transmitía el derecho era a través de la cuestión casuística, ¿no? Es decir, yo recuerdo por ahí en algunas clases de Derecho Internacional, que al principio justamente nos mencionaban este antecedente, en el que pues el alumnado se sentaba y con el juzgador y veía cómo se hacía todo el proceso, y así se aprendía derecho, ¿no?, a través de una cuestión meramente empírica. Ahora bien, esto realmente va a tener un auge a partir de los famosos Critical Legal Studies y, por supuesto, de Duncan Kennedy, ¿no? Para hacer mención brevemente, porque no nos podemos detener, hay que recordar el texto de la educación legal como preparación para la jerarquía. Duncan Kennedy va a establecer la importancia de enseñar con casos el derecho, es decir, va a decir que va a tener muchas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes o por qué utilizar el método de casos? La primera, y que en la misma línea argumentativa de Duncan Kennedy, es porque incentiva el pensamiento creativo, es decir, hace que el alumnado discuta, debata, cree, proponga, y en ese sentido pues también desarrolla el pensamiento creativo, es decir, la creatividad. La creatividad, que es un elemento tan importante para cualquier abogado, ¿no? Romper complejos académicos. Duncan Kennedy en su texto va a decir justamente que a veces los profesores tienden a complejar académicamente a los alumnos. Es decir, cuando un profesor dice tiende a humillar o a excluir la voz del alumno, pues crea complejos académicos o incluso epistémicos. Entonces, el método de casos pues ayuda hasta cierto punto a democratizar la voz en las aulas y, por supuesto, le da cierta seguridad al alumnado. Ahora bien, también es una virtud del método de casos porque se forma un criterio u orientación filosófica, ¿no? Es decir, un alumno se puede dar cuenta de cuál es su orientación filosófica, es decir, si es un positivista, si es un ecléptico, si es un naturalista, un realista, etcétera, ¿no? A través justamente de este tipo de metodologías de enseñanza-aprendizaje. El método de casos es muy útil para eso. Desafortunadamente no es como en Harry Potter, ¿no?, que les ponían un sombrerito y que le decía Sloterdijk, ¿no?, y tal, ¿no?, tal casa. No, bueno, aquí no, es decir, la orientación filosófica pues surge del propio convencimiento, de la lectura, de la reflexión, y el método de casos creo que es muy útil en ese sentido, ¿no?
Ahora bien, se fortalecen temas de otras materias, es decir, si estamos en derecho civil y se está discutiendo algún caso, pues a veces surgen algunos datos, algunos elementos, algunas herramientas de otras materias. Entonces, es un método multidisciplinario que impregna no solamente el área que se esté estudiando, sino cualquier área. Se sensibiliza a los futuros profesionistas. Esto es bien importante y lo va a decir Duncan Kennedy. Recuerden que Duncan Kennedy decía que el derecho o la enseñanza del derecho tiende a formar o a imponer un status quo, ¿no? Es decir, un derecho hegemónico que incluso va a legitimar la exclusión por raza, por género o económica. Entonces, el método de casos, en vez de excluir a todos aquellos rebeldes, ¿no?, que vienen con convicciones de transformación social, pues incentiva ese pensamiento crítico y sobre todo sensibiliza a los futuros abogados que pues van a tratar asuntos de carne y hueso, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra de las grandes virtudes. Se trabaja con el manejo de emociones, es decir, el método de casos reconoce que los abogados, independientemente de que la trinchera que estén, son entes emocionales, ¿no? Y eso no lo podemos excluir. Ahora bien, que las decisiones se tomen en sentido emocional, bueno, eso es muy distinto, eso no, pero por lo menos se trabaja con el manejo de emociones, es decir, hasta qué punto las emociones son un factor importante dentro de nuestra labor, ¿no? Y por supuesto, ayuda a encontrar al alumnado un perfil vocacional. Es decir, yo me siento identificado con el juzgador, yo quisiera hacer una carrera judicial, yo me siento identificado con el postulante, bueno, yo quisiera hacer un despacho, una firma de abogados. Es decir, eso es bastante útil. Ahora bien, ¿de qué casos se habla cuando hablamos del método de casos? Bueno, hay casos reales que el propio profesor expone basados en su experiencia profesional. Si el profesor es juzgador, pues seguramente hablará de los casos de los que él conoció. Si es abogado postulante, tal vez los que él defendió, ¿no? Si es un notario, pues también tratará de su propia experiencia, ¿no? Casos reales de la agenda nacional, es decir, casos emblemáticos que están en la prensa, casos que están en los principales noticieros, ¿no? Entonces, a veces esos casos reales nos ayudan a que el alumno se sienta más identificado o tenga más interés en los temas que se están tratando. Por ejemplo, en una clase de penal, pues un tema como el de Duarte, ¿no?, fenomenal, o a veces temas de carácter internacional, que muchos se han tratado a lo largo de este congreso binacional, este coloquio binacional. Ahora bien, también hay casos hipotéticos, o como dicen los psicólogos, casos border o casos frontera. ¿Cuáles son estos casos? Pues son hipotéticos, son a veces irreales y parten de la creatividad o de la imaginación del profesor. Esto lo podemos ver incluso con algunos investigadores que nos atrapan, ¿no?, con algunos juristas que escriben de manera magnífica. Por ejemplo, Ronald Dworkin, ¿no?, cuando pone sus casos hipotéticos, el propio Hart cuando habla de los casos que salen de su creatividad. Es decir, son casos border, casos frontera, que nos ayudan a que el alumno pues vea la importancia del tema a través de casos que a lo mejor ni siquiera pasaron, ¿no? El propio Long Fuller con los exploradores de cavernas. Entonces, y finalmente yo ubico otro tipo de casos que son los casos literarios, cinematográficos o cualquier manifestación artística. Es decir, por ejemplo, hace unos meses con un colega de la facultad se hizo un curso de contratos para alumnos de licenciatura y dedicamos una sesión especialmente para hablar de los contratos en la literatura. Hasta el de las sombras de Grey vimos, ¿no? Los elementos de existencia y validez del contrato celebrado entre Anastasia y no recuerdo cómo se llama, pues Grey, ¿no? O se llama el fulano, ¿no? Entonces, es una riqueza muy grande. Una riqueza muy grande también de lo que se puede sacar del cine, de la literatura, del arte misma, ¿no? Arte y derecho es una cuestión que no debemos de soslayar. Ahora bien, alguien se preguntará, bueno, ¿y en qué materia, ya tenemos el tiempo contado, ¿no?, en qué materia aplica el método de casos? Es decir, si yo doy mercantil, si yo doy penal, si yo doy filosofía del derecho, yo me atrevería a decir categóricamente que el método de casos aplica a cualquier materia que se imparta en una facultad de derecho. Es más, alguien diría, no, pero filosofía, ¿por qué? Al contrario, materias de filosofía necesariamente se tienen que hacer valer del método de casos, a veces para mostrar esa abstracción de la que la filosofía a veces se caracteriza, ¿no? El método de casos nos ayuda a clarificar, a ver de manera más tangible los problemas filosóficos en el derecho. No se diga en civil, ¿no? Desafortunadamente a veces los maestros olvidan este método, ¿no? Por ejemplo, en la materia de acto jurídico y personas, ¿no? Hubiera sido interesantísimo verlo a través de casos, ¿no?
o en vez de a veces definiciones que son pues demasiado técnicas, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo, dónde y cuándo llevarlo a la práctica? Pues en principio, ¿cómo? Pues hay herramientas como los cinedebates, ¿no? No cinedebates que se transforman en algo acartonado, ¿no? O poner una película en la clase, y perder la clase, ¿no? Sino que pues, cada alumno, ¿no? En la comunidad de su casa pues, se pone a ver la película y se discute en el aula, ¿no? Debates en el propio salón, ¿no? Y cuándo llevarlo a cabo. Generalmente el método de casos es útil cuando se explica un tema, es decir, la parte monográfica, la parte dura, ¿no? La parte técnica jurídica, y sirve o es muy útil como ejemplificación o analogía. Es decir, es un método analógico, ¿no? Siempre es funcional desde la perspectiva de la analogía. Ahora bien, recuerden que la enseñanza del derecho pues es multimetódica, ¿no? Es decir, no hay un método único. Pero yo creo que el método de casos es sumamente útil dentro de la enseñanza del derecho y, como bien dice Duncan Kennedy, puede ser auxiliar para esa resistencia epistémica, es decir, a veces para mostrar esa desigualdad en el derecho y sobre todo formar juristas con un carácter esencialmente humanístico. Y bueno, pues el tiempo no me da más, pero muchísimas gracias. Como bien lo mencioné.